Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están ustedes? Bien, Licen, gracias. Qué bueno, qué bueno. Quería hacerles un comentario antes de iniciar los temas de hoy. A una chica me comentaba que tenían algunas tareas y los temas no habían visto, pero obviamente antes del que termine el medio ciclo no va a dar tiempo eh, terminar los temas de la unidad 1 y 2, que son los que van al examen de medio ciclo, y después 3 y 4 van al examen de final de ciclo. Por Licen, tanto, disculpe, nosotros no tenemos examen de medio ciclo. ustedes no Somos, tienen. no, somos online, uno solo al final Ya, del semestre. disculpen entonces mi No, ignorancia, mejor tranquila. todavía, ya me relajo. Es que es la primera vez que yo imparto así online, no sabía. Entonces, si es así, yo creo que sí que podemos, porque lo que les iba a sugerir era que algunos temas que correspondieran ahora los íbamos a tener que grabar y explicarlos y subírselos para que ustedes lo vieran después, pero si es como usted me está diciendo, Ingrid, no hay ningún problema. Seguimos como hasta ahora. Los, Sí, mar Licen, los sí, martes a las Licen. 5 yo les hablo aquí y les explico los temas y no hay ningún problema con eso. ¿Qué pasa? Que casi siempre van a tener que ser dos temas porque psicopatología presencial tiene dos frecuencias. O sea que el sílabo está preparado para dos frecuencias semanales. Pero si nada más que nosotros en esta carrera online nos podemos ver una vez a la semana, entonces vamos a tener que ir viendo así de dos en dos. La chica me hablaba de las tareas. Mire, yo sé que a veces ustedes quieren estar al día, ¿verdad? O por lo menos ir adelantando las tareas, pero obvio, si no han visto los temas, no pueden hacer la tarea, porque ¿cómo van a hacer una tarea si no conocen el contenido del tema? Entonces, vamos a tratar de ajustarnos, porque lo que yo no puedo es estar saltando de un tema a otro tema, no. Vamos a seguir un orden y van a ir ustedes resolviendo las tareas según vayan viendo los temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen, sí, doctora. Ya, me parece que es más organizado, me parece que no se nos queda nada de esta manera, me parece a mí. Entonces vamos a dar inicio a los temas que corresponden. Ahí en el WhatsApp yo les había puesto a ustedes que íbamos a hablar de dos temas importantes. Uno es el abuso de sustancias que no producen dependencia, porque aunque no lo crean, hay sustancias que no te convierten en, en, en dependiente, pero que tienen riesgos, ¿verdad? Que tienen riesgos y no por eso nosotros podemos descartarlas. Y el otro tema va a estar relacionado con los trastornos fóbicos de ansiedad. Déjenme compartir las diapositivas del primer tema para que ustedes me vayan siguiendo ahí. Ahí pueden visualizar. Sí, licenciada. Entonces, Sí, licenciada. dentro de los síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, hoy vamos a hablar de factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos y enfermedades clasificadas en otra parte. Abuso de sustancias que no producen dependencia, específicamente es el tema, y como ya habíamos dicho, está dentro de los síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos no especificados. Ustedes saben que por ahí las personas a veces cuando se habla de dependencia piensan solamente, ¿verdad?, en estas sustancias que son ilegales y que el uso de ellas continuado compromete mucho la salud, precisamente porque originan esa dependencia o esa adicción que trae como consecuencia en la vida del sujeto muchas alteraciones, tanto psicológicas como físicas, como en el entorno en que se desarrolla esa persona.
Recuerden que donde hay un adicto, no solo se afecta psicológicamente el adicto o el dependiente, sino también se afecta, por ejemplo, la familia que convive alrededor, o a veces hasta las personas que no son directamente familia, pero por ejemplo los vecinos se pueden ver comprometidos cuando existe un problema de este tipo. Aunque por lo general es muy claro que el paciente va a tener una fuerte motivación para tomar la sustancia, en el caso de estas sustancias que no son sustancias ilegales, casi siempre son sustancias legales. Por ejemplo, una persona con un trastorno por dolor crónico puede hacer uso de algunos de estos analgésicos, sobre todo del tipo opiáceos, y que son analgésicos, que son medicamentos que se utilizan dentro de la medicina, pero que a veces pasan a ser abusados por el paciente, pero también del abuso, como digo yo, o para mí, ¿no? Yo siempre digo que el que está en abuso tiene un pie en abuso y el otro está en dependencia. O sea, un simple empujoncito y la persona puede crear una dependencia. Aunque ya les decía, a veces estas sustancias no producen directamente la dependencia, pero la gente hace uso y abuso de ellas a como de lugar. El propio individuo es quien se administra la sustancia, a muchas veces sin prescripción médica, y el objetivo muchas veces es bien distinto al de lograr la curación de una patología. O sea que, por ejemplo, una persona presenta cierta sintomatología, el vecino le dice, no, yo estuve así y con esto fue un bálsamo. Allá va la gente, resuelve la medicina y entonces comienza a usar y a abusar de ella. Que muchas veces ya el fin no es tanto la curación de esa sintomatología como la necesidad de administrarse dicha sustancia. El consumo continuado de estas sustancias, o sea, de estas que no producen dependencia, sí origina problemas. Por ejemplo, problemas laborales. Si usted tiene un trastorno por dolor crónico, para poner un ejemplo, y usted acostumbra a tomar tramadol y no lo consigue, no consiguió por ninguna parte, no se lo quisieron vender en la farmacia, no hubo un amigo, un vecino, un familiar que se la pudiera suministrar, y entonces ya eso puede constituir un motivo para que usted no asista al trabajo. Pudiera asistir al trabajo, pero entonces como está pendiente de la sustancia y de que no la tengo y de que me duele y qué sé yo, entonces la disminución o el rendimiento en esa área laboral se va a ver afectado. También estos consumos, estas sustancias pueden traer consecuencias legales, problemas legales, por ejemplo, arrestos, denuncias, etcétera, porque a veces ocurren, por ejemplo, personas que para hacerse de las sustancias roban un recetario médico. Van con cualquier pretexto a visitar a un doctor y entonces buscan el mejor momento para llevarse recetarios y poder así tener el instrumento para poder acceder a las sustancias, ¿verdad? O malos comportamientos. La gente de todas maneras quiere conseguir y puede crear un gran caos, ¿no? Quiere que el médico le recete esto, el médico le está diciendo que no, que con otras cosas, entonces se puede suscitar un gran problema que puede hacer que hasta tenga que hacer presencia la policía en el conflicto que se genera. Puede crear también problemas interpersonales, como son los problemas con la familia, con la pareja, problemas de violencia, y también que pone en peligro la vida propia o la de los demás, porque una persona bajo el efecto de algunas de estas sustancias, por ejemplo, puede ser más susceptible a tener accidentes del tránsito o accidentes en el trabajo, en el caso de aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en industrias con maquinarias peligrosas. También a la aparición de enfermedades somáticas, porque algunas de estas sustancias, de estos medicamentos, cuando usted abusa de ellos,
sin llegar a la dependencia, pueden dañar órganos. ¿Cuántas veces no escuchamos, por ejemplo, que los medicamentos van a tener contraindicaciones, por ejemplo, para las personas que tienen problemas hepáticos o problemas renales, ¿verdad? O problemas gastrointestinales o problemas cardíacos? Y entonces, si ya por demás trae esa advertencia y usted la consume sin prescripción médica, ¿verdad? Y usted la consume sin prescripción médica, entonces imagínense los problemas que pueden aparecer. Y en el caso de que ya existan estas patologías somáticas en hígado, en riñón, en sistema digestivo, en corazón, estas sustancias pudieran agravar esos problemas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, No, ninguna. A ver, Todo entendido. ya. Entonces, existen criterios del DSM-5 para el abuso de sustancias, ¿verdad? Dentro de estos criterios, vamos a ver que hay un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, ¿verdad? La persona consume esa sustancia y a la vez, ¿no? O según el tiempo que la persona lleve consumiendo, entonces usted puede apreciar en esa persona un deterioro en el individuo, pero también la persona puede manifestar malestares que son significativos, o sea, que ya no son tonteras, que ya no son boberías, que son cosas que él puede sobrellevar, sino que los malestares van a ser significativos y que van a estar expresados por uno o más de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses. O sea, como yo sé que hay una persona que está abusando de una sustancia, y fíjense que les decía al inicio, estamos hablando de medicamentos, ¿verdad? Que la gente hace consumo, no estamos hablando de heroína, cocaína, marihuana, no. Estamos hablando de medicamentos que hasta cierto punto pudieran determinar una dependencia, pero estamos hablando solo del abuso. Entonces, una persona que durante 12 meses está consumiendo una sustancia de este tipo y entonces a la vez que consume la sustancia, incumple, por ejemplo, con obligaciones en el trabajo, con obligaciones en la escuela, con obligaciones en la casa. En este caso pudiéramos hablar de ausencias repetidas o que tenga un pobre rendimiento, ya sea escolar, ya sea con relación a lo laboral, ¿verdad? Relacionados con el consumo de esta sustancia. Como yo les explicaba anteriormente, las ausencias, ya sea a la escuela, ya sea al trabajo, ya sea actividades sociales que están programadas, y todo debido a que no ha podido resolver o consumir la sustancia, y eso le genera malestar, y entonces la persona como que no quiere cumplir con esas obligaciones. También pueden aparecer durante el consumo de esta sustancia que se extiende por un periodo de 12 meses, las ausencias relacionadas con el trabajo o con la escuela, las suspensiones, o sea que la gente vaya, pero que entonces las conductas no sean adecuadas y tengan que estarle señalando las alteraciones que le están observando y lo expulsen. Y también el descuido, por ejemplo, de los niños o las obligaciones en la casa. Yo conocí de un caso una señora que posterior al uso de un analgésico, ¿verdad? De un analgésico para un trastorno por dolor crónico, esa señora todo el tiempo vivía en función de conseguir la sustancia. Si ella la tenía, no había problema. Ella más o menos podía funcionar. Pero cuando la sustancia se le hacía imposible de conseguir, entonces ni los niños pequeños, tenía 2 niños de 2 o 3 años y otro bebé, y ni siquiera eso. No prestaba ni siquiera atenciones a eso. Por supuesto, si no atendía a los niños, imagínense cómo estaba el hogar. La ropa sucia pululando por todos los lugares, la loza en la cocina sucia, etcétera, etcétera.
En un segundo punto, el consumo de estas sustancias en condiciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. Por ejemplo, si usted conduce, hay sustancias de estas que producen somnolencia, por ejemplo, o lo sedan un poco, porque está la combinación del analgésico con el sedante, y entonces si usted está conduciendo un automóvil, esto puede ser peligroso porque puede tener un accidente. O también, como yo les decía, que usted trabaje en un lugar donde usted opera o acciona máquinas peligrosas, como puede ocurrir, por ejemplo, en un taller de carpintería, ¿verdad? Muchos son los casos que ve uno a veces, que accidentalmente la mano, los dedos, etcétera, se pueden dañar producto de no estar claro a la hora de accionar estas maquinarias. Y también ya habíamos descrito los múltiples problemas legales que van a estar repitiéndose cada cierto tiempo. Por ejemplo, arrestos por comportamientos escandalosos debido a las sustancias. También les comentaba, es frecuente. Por eso es que los médicos, sobre todo que utilizan recetarios, deben siempre tener todas esas cosas, su sello, su recetario, bajo un resguardo. Si usted no está sentado en su consultorio y usted no va a trabajar con eso, tiene que ponerlo en un lugar seguro, en un lugar donde usted, incluso si no lo pone en su cartera, si no lo pone, debe ponerlo en su mesa de trabajo bajo llave, porque es muy peligroso dejar el sello o dejar el recetario, porque a veces ocurre el robo de ellos por estos pacientes que no consiguen la sustancia y entonces necesitan de alguna manera hacerse de la misma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fíjense que para poder decir que una persona está abusando de una sustancia, ¿eh?, sin llegar a la dependencia, estos son los ítems que tienen que tener en cuenta. 12 meses de consumo de la misma sustancia, pero además todas estas cosas que estamos relacionando aquí dentro del DSM-5. ¿Alguna pregunta? No, no, estimada doctora. No, Y en No, cuarto, doctora, todo entendido. gracias. En cuarto lugar, el consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o exacerbados por el efecto de la sustancia, como ya dijimos, discusiones, violencia física, etcétera. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias o de esta clase de sustancias. O sea, que estaríamos hablando, si vamos a hablar de dependencia, entonces ya tendríamos que entrar a hablar de otras, de la dependencia física, qué cosa es, de la dependencia psicológica, qué cosa es, del síndrome de abstinencia, ¿verdad? Pero estamos hablando del abuso y del abuso de sustancias que casi siempre son legales, ¿eh? Casi siempre son legales, digo legales porque son medicamentos que se utilizan para tratar ciertas patologías y que cuando se hace un uso indiscriminado de ellas, entonces pueden producir ciertas alteraciones en las personas. Y el abuso de medicamentos recetados, que es un problema cada vez mayor, puede afectar a todos los grupos etarios, o sea que aquí no escapa nadie, no es que si el viejito es más, o el adolescente es más, o el adulto joven es más, no. Aquí todos los grupos van a estar en riesgo, incluyendo los adolescentes. Ahora, los medicamentos recetados de abuso más frecuente incluyen, por ejemplo, analgésicos. Sobre todo yo les mencionaba ahorita del tipo opioides, ¿verdad? Es que ellos se van a utilizar para calmar el dolor. Estos medicamentos van a contener oxicodona, que en este caso sería la sustancia que crea esa dependencia, y ahí tenemos el oxycontin, el Percocet y los que contienen hidrocodona como el Norco. Todos esos son analgésicos y que casi siempre se indican en estos trastornos por dolor crónico. Por ejemplo, en el caso de las personas que han tenido un accidente, tienen polifracturas,
¿verdad? Que a veces son muy dolorosas, las costales, etcétera, etcétera. Entonces, para aliviar el dolor, son muy efectivas, son muy buenas. Y entonces se le indica al paciente qué va a pasar. Que si ese paciente se va de alta, que está hospitalizado, se va de alta y no hay un control posterior de la toma de esos analgésicos de este tipo, entonces el paciente puede llegar a presentar un abuso de la sustancia, porque si ya no hay un control médico, el paciente puede hacer uso de ella como él quiera, tomarlos en los horarios que quiera, ¿verdad? Entonces están dentro de estos medicamentos los sedantes, por ejemplo el alprazolam, conocido también con el nombre de Sanat. El alprazolam está dentro del grupo de los ansiolíticos y dicen los libros, tanto de psicofarmacología como los libros, ¿no?, de psiquiatría, donde se habla de los tratamientos. El alprazolam es muy bueno para la ansiedad somatizada, o sea, para la ansiedad esa que se expresa a través de órganos y sistemas, donde la persona, por ejemplo, puede tener arritmia, puede tener diarreas crónicas, puede tener palpitaciones, puede tener trastornos, por ejemplo, respiratorios. O sea, que la ansiedad se somatiza y puede ser muy útil. Pero ojo, es una de las sustancias que si usted pone unas dosis máximas, por decirlo de alguna manera, mucho trabajo le va a costar, aún cuando el paciente está bajo seguimiento, retirar el medicamento. ¿eh? Retirar el medicamento por una serie de manifestaciones que pueden aparecer en el paciente y es como si necesitara la sustancia. El diazepam, que es bien conocido por todos, ¿verdad? Valium, y que es también un sedante, ¿verdad? Es muy útil, por ejemplo, en pacientes con agitaciones discretas, puede ser muy útil. Puede ser muy útil en una crisis de esta de angustia, en una crisis ansiosa. Usted en la emergencia lo utiliza en ampollas y el paciente va a resolver a los 10, 15 minutos y ya está resolviendo el problema. ¿Qué pasa? Que cuando se abusa de este diazepam, entonces la persona prácticamente que va a necesitar estárselo administrando cada cierto tiempo. Pero ojo, porque este diazepam o Valium no solamente puede tener el peligro de caer en el abuso del paciente, tiene otros efectos, ¿verdad?, sobre el organismo. Por ejemplo, no es recomendado en los ancianos o adultos mayores porque produce una discreta toma de conciencia y esto podría agravar que estos ancianos pudieran tener accidentes, caídas, etcétera. También dice que el uso mantenido de este Valium o diazepam produce afectaciones directas sobre la memoria y en algunos pacientes del sexo masculino también pudiera traer como consecuencia trastornos sexuales, trastornos de la esfera sexual. Acá también hay que tener cuidado con los hipnóticos, por ejemplo, dentro de ellos tenemos el Ambien o Solpidem, que se van a utilizar para tratar ansiedad y trastornos del sueño. Y dentro de los estimulantes, y ustedes habían, en estos días he estado hablando bastante del metilfenidato, que es conocido como Ritalin o Concerta, también hay otros nombres. Este metilfenidato, que es un estimulante no anfetamínico del sistema nervioso, ¿verdad? Muy útil para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es el que se utiliza con mayor frecuencia porque realmente cuando usted un niño, un adolescente le pone tratamiento con el Ritalin, los síntomas mejoran ostensiblemente, pero hay que tener cuidado. Les comento, chicos, que este metilfenidato en alguna ocasión he escuchado, cuando por ejemplo yo estudiaba medicina, algunos de los compañeros lo buscaban, no sé cómo lo conseguían, porque dice que los mantenía concentrados, alerta, los mantenía despiertos para estudiar en los exámenes. Pero ¿qué pasaba? Que después, si usted, por ejemplo, se toma pasa la noche estudiando, se supone que cuando el nivel en sangre baja, usted debe administrar otra tableta. De no hacerlo, entonces como si automáticamente cuando desaparece
del torrente sanguíneo, se borran todo lo que usted estudió. Y vi más de un compañero reprobar simplemente porque no hicieron eso. Tomaron una, pasaron la noche estudiando y al otro día ya había bajado el nivel en sangre y se quedaron en blanco a la hora del examen. Ahí también tenemos la dexanfetamina y la anfetamina, que son los estimulantes anfetamínicos. Ahí tenemos el Adderall, el XR y el Midayis, que también pueden ser la dexedrina, que también pueden ser estimulantes del sistema nervioso, que usted pudiera utilizar para tratar alguna de las patologías, pero ojo, si el paciente no está controlado, si el paciente no tiene un seguimiento, entonces el paciente puede comenzar a abusar de la sustancia con todas las consecuencias que hemos hablado hasta aquí que pueden aparecer. Existen signos y síntomas de un abuso de medicamentos recetados. Por ejemplo, cuando usted indica opioides, síntomas que le pueden indicar a usted que está abusando del medicamento. La aparición de estreñimiento o constipación, todo el mundo sabe lo que es no poder defecar. Las náuseas, el ánimo excitado, euforia, la frecuencia respiratoria lenta, usted puede estar somnoliento, confusión, poca coordinación, necesidad de mayores dosis para aliviar el dolor y empeoramiento o mayor sensibilidad al dolor con dosis más alta, o sea, una hiperalgesia. Cuando, en el caso de los medicamentos ansiolíticos y sedantes, igual pueden dar somnolencia, confusión, inestabilidad al caminar, habla incomprensible. Por eso cuando hablábamos de ansiolítico y mencionábamos el Valium, les decía, ojo con el adulto mayor. El adulto mayor, si ya de por sí por la edad es inestable al caminar, fíjate que yo generalmente observe a un anciano, abre los brazos como buscando mayor estabilidad y también un poco las piernas. Y usted le indica, por ejemplo, el Valium, diazepam, pues el viejito más inestable al caminar y esto puede hacer que se generen accidentes. El habla incomprensible, problemas de concentración, también pueden haber mareos, problemas con la memoria y respiración lenta. Dentro de los estimulantes puede haber un aumento en la sensación de alerta, o sea que la persona puede estar como prevenida, el ánimo puede estar excitado, latidos cardíacos irregulares, la presión arterial alta, temperatura corporal alta, disminución del apetito, insomnio, agitación. Fíjense que los ansiolíticos y sedantes y los opioides, somnolencia. En el caso de los estimulantes, insomnio, agitación, ansiedad, incluso pudieran aparecer síntomas paranoides. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Bueno, doctora, no como pregunta, pero sí como experiencia. Le cuento que yo una vez estaba un poco resfriada, bastante resfriada y no tenía las pastillas que yo suelo tomar, que son la loratadina. Entonces mi hija me compartió una que le habían recetado a ella que era para el resfriado mismo, son también como la loratadina. Pero yo me tomé esa pastilla y créame que me sentí terrible. Primero sentí dolor de cabeza y luego sentía que estaba literalmente volando, que estaba en el aire. No aguanté, no alcancé a hacerles la merienda a mi familia. Le dije a mi hija, hazte cargo de tu papi y de tus hermanos. Y yo me fui a acostar porque literal me sentía así volando y fue terrible. Fue una Claro, experiencia realmente, no, muy fea. claro, por eso es que insiste uno tanto, ¿verdad? Y tenemos que seguir insistiendo. La automedicación no debe ser porque es una de las cosas que puede llevar al abuso. Ahora imagínese usted yo me imagino que nunca más quiere ver esa tableta, ¿verdad? Nunca más. Nunca más, pero imagínese que haya alguien que le pase lo mismo que a usted, la consume y le guste el efecto. ¿Y cómo Imagínese. descubrirlo? ¿Cómo descubrir, o sea, saber que realmente le gustó y quiere repetir?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uso de las drogas ilegales, ¿por qué la gente se engancha con las drogas ilegales? Primero, la tolerancia, ¿verdad? Eso depende mucho de la tolerancia del individuo a la sustancia, es lo primero. Dicen los libros que también tiene que ver un poco las dosis, tiene que ver las veces que usted consume la sustancia, por ejemplo, en el término de una semana o de un mes. Pero independientemente de eso, y que todas esas cosas tienen que ver, también es el efecto que les produce. Generalmente esas personas que buscan estas sustancias son personas que están tratando de evadir realidades, por ejemplo, ¿eh? Tienen algún problema y con eso yo me siento, me da lo mismo que esté el problema o que no esté, me siento volando, por ejemplo, como dice usted, ¿eh? Y entonces simplemente para evadir situaciones que debieran enfrentar, que tienen en su entorno. ¿No? Y por eso lo hacen, por eso lo hacen. No a todo el mundo le disgusta como a usted le disgustó el malestar que sintió. Y que estoy segura que por supuesto le ponen las 10 pastillas delante y usted va a decir, no, eso no lo quiero. ¿Mm? Ajá, se puede decir que entonces esas personas que llegan a ese consumo es porque se sienten vacíos, no sé, emocionales. Claro, generalmente hacen el que consume cierta sustancia, buscando es sentir esos falsos placeres, como digo yo, casi siempre está evadiendo alguna situación, algún conflicto, algún problema sin resolver, o tienen problemas en la personalidad, porque a veces señalamos mucho hacia afuera y no revisamos hacia adentro, y a veces el problema no está afuera, está dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Por ser indeciso, por tener una autoestima baja, por haber sido sobreprotegidos, por ser inseguros. ¿Mm? Y entonces tienen que resolver esas cosas. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. No estamos hablando de alcohol aquí, pero vamos a poner ese ejemplo. ¿Cuántas veces no tenemos un amigo, un conocido, que dice, va a una fiesta y bebe alcohol para desinhibirse? Porque es como se siente seguro ahí, baila, enamora a las chicas, porque se desinhibe con esa sustancia. Entonces también hay personas que, por ejemplo, son tímidas y lejos de buscar un psicólogo o un psiquiatra para que le haga psicoterapia y le ayude a solventar esa timidez, entonces buscan el consumo de estas sustancias. ¿Por qué? Porque cuando consumen, entonces se sienten dueños del mundo y creen poder hacer lo que habitualmente y normalmente no hacen. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Muy interesante Buenas, la clase. Es bueno aprender y todos estos temas, ¿no? Para claro, bien de uno y de la familia. Doctora, yo tengo un niño un joven, ya es un joven adulto con discapacidad severa. Él tiene epilepsia y esquizofrenia y él toma medicamentos para su enfermedad, ¿no? claro. Mi pregunta es, con estas pastillas, por ejemplo, el que toma para su tratamiento es lo que le hace bien, pues no le perjudica para otra cosa. Usted que tiene conocimiento de esto, Claro, no, porque me estás hablando de dos patologías crónicas y obvio, no estas que son, una es orgánica, que es la epilepsia, y la otra es psicológica, que es la esquizofrenia. Hay muchísimas enfermedades que son crónicas, por ejemplo, la hipertensión, las cardiopatías, y entonces el paciente no le queda de otra que tomar medicamentos por largo tiempo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Me imagino que su niño tiene un seguimiento con un neurólogo, ¿verdad? Y con un sí, psiquiatra. sí, con Ya, un neurólogo. claro, si usted le está dando el seguimiento adecuado, lo lleva cuando le toca, el médico valora la enfermedad como está, la evolución que está teniendo, valora las dosis. Mira, aunque sean patologías crónicas, hay momentos en que la dosis puede cambiar. Por ejemplo, si estaba en descompensación y usted tuvo que utilizar una dosis alta, a lo mejor ya no lo está. Y entonces usted puede bajar un poco la dosis. Pero eso es cuando el paciente tiene un seguimiento. Cuando el paciente se abandona de ir al médico, de ir a su médico tratante y no controla ninguna de estas cosas, cuando viene a ver se convierte en un tomador crónico de pastillas, si necesitaba, qué sé yo,
una pastilla al día, está tomando 3 o está tomando 4 sin necesidad y está abusando, porque si no lo necesita, está abusando. O sea que si su niño está bajo control, no hay ningún problema. El problema está cuando la gente los medicas y no asisten a controles posteriores o cuando la gente se automedica. Claro, porque el doctor le manda examen en la sangre para verle, por ejemplo, lo de la caramazepina. También claro. Eso hace para verle si no tiene en la sangre tanto la caramazepina en este caso. Claro, pero además lo examina. También a veces hay signos físicos que te dicen esta dosis está por arriba o esta dosis ya está, este medicamento ya está creando este problema el otro. ¿Me entiendes? Porque todo eso lo debe dominar el médico. No es solo que la mamá le diga o no solo realizar un complementario. También cuando usted hace un buen examen físico, a veces hace un buen interrogatorio de anamnesis. Cuando le traen el niño o la persona a la consulta, también usted puede saber si ese medicamento hay que cambiarlo, si ese medicamento ya no está siendo efectivo o si existe algún problema de que se convierta en un abuso, en una dependencia. Ya, doctora, gracias por su explicación. No, amor, no, estoy para eso. Ahora, hay otros signos también que te hablan del abuso, independientemente de esto que hablábamos, ¿verdad? De los criterios, esto del DSM-5. Cuando hay personas que tienen que o quieren utilizar un medicamento y para obtenerlo o lo roban en la farmacia, falsifican o venden recetas, que era lo que le explicaba. Cuando la persona, el médico le indica tal y tal dosis, la persona frescamente, como digo yo, él se aumenta las dosis de los medicamentos recetados. Cuando hay un cambio de humor excesivo u hostilidad, o sea, la persona no tiene la tableta y ya entonces las personas que están a su alrededor, la familia, los amigos dicen, pero cuando no tiene la pastilla se pone muy mal. Entonces todo el mundo corre a buscar la pastilla y no se dan cuenta que es un signo de alarma de que está abusando de esa sustancia y que lejos de correr a buscarle la pastilla, hay que consultarle a un médico. El aumento o disminución de las horas de sueño, o sea, que la gente duerma más o que usted note a la gente agitadita y que casi no duerme. Las tomas de decisiones poco acertadas, lógico. Si se nubla, como digo yo, el cerebro para poder pensar, para poder analizar con lógica, para poder tomar decisiones correctas, entonces ya ahí las decisiones van a ser poco acertadas. El mostrarse con un ánimo excitado o estar inusualmente energético o acelerado o sedado y solicitar reposiciones anticipadas o perder constantemente la receta, por lo que es necesario emitir más recetas. Ojo con estos dos puntos del final porque se ve, no crean ustedes que no se ve. Hay pacientes que ya los médicos en las emergencias, en los consultorios los conocen. ¿Por qué? Porque la persona viene y le dice, doctor, yo no sé qué me pasó, usted me dio las pastillas para un mes y ya no me quedan. Fíjense, como si el médico fuera tonto. Eso al médico le está diciendo que la persona a lo mejor alteró las dosis, está tomando más de la cantidad y viene con el cuento, porque las pastillas no se pueden perder. Si usted le dan un tratamiento que usted tiene que cumplimentar, usted eso lo va a cuidar y usted va a hacer el uso adecuado según le ha indicado el médico. Pero también puede pasar que venga el paciente cada rato, el mismo paciente diciéndole, se me perdió la receta. Ay, doctor, déjeme otra receta porque la receta se extravió. Bueno, nadie dice que un día no se le puede perder una receta a alguien, ¿verdad? Pero la misma persona con el mismo cuento cada vez, eso es un signo de alarma, que puede estarle diciendo a usted que esa persona está abusando de esa sustancia. Y también cuando el propio paciente solicita. No, médico, mire, ¿por qué en vez de darme una no me da dos? No. Generalmente usted, si le va a dar reconsulta o va a darle seguimiento a un caso, usted le dice, en 15, en 21, en un mes usted está aquí. Y usted, de acuerdo a eso, es el número de pastillas o de frascos o de cosas que usted le va a poner en la receta. Entonces, no hay necesidad de a un mismo paciente darle 2 o 3 recetas de una misma medicina. No veo el porqué. No veo el porqué ni nadie se lo ve.
Entonces, también todos estos signos le pueden estar alertando a usted de que la persona está haciendo un mal uso de ese medicamento. Y casi siempre ese mal uso es el abuso. Ahora, los adolescentes y los adultos abusan de medicamentos de venta bajo receta y tienen diversas razones, ¿verdad? Por ejemplo, sentirse bien, que era lo que decía la chica, ahorita me relataba lo que le sucedió con su pastilla. Ella se sentía volar. Bueno, tal vez haya personas que les guste sentirse así para evadir un poco la realidad objetiva, ¿eh? O que a ciencia cierta estas personas utilizan las pastillas para drogarse. Muchas veces estas recetas o estos medicamentos que se venden con receta médica, que son legales, a veces las personas lo combinan, por ejemplo, con un trago de alcohol y consiguen el efecto doble o triple de tomarse una botella entera. Por ejemplo, también lo pueden hacer, según ellos, para relajarse o aliviar las tensiones. Fíjense qué cosa más burda, porque al final, si usted se quiere relajar y quiere aliviar tensiones, puede irse a una fiesta, puede irse a una playa, puede hacer otras actividades que no sea precisamente abusar de una sustancia. Reducir el apetito o aumentar el estado de alerta, experimentar los efectos mentales de la sustancia, a veces incluso hay sustancias de estas que pueden provocar alucinaciones, mantener una adicción y prevenir la abstinencia. O sea, que la persona ya tenga antecedentes de una adicción y entonces consume esta sustancia un poco que para prevenir la abstinencia que le produce la falta de la sustancia adictiva. Ser aceptados por los pares o socializar. Les ponía el ejemplo ahorita de personas que a veces dicen que es tímida y para desinhibirse consumen estas sustancias o consumen alcohol. Y yo siempre digo, bueno, no es alcohol lo que necesita, no es una sustancia legal o ilegal para desinhibirse. Si tiene problemas de timidez, muy probablemente tenga problemas de autoestima. Entonces usted lo que necesita, lejos de una pastilla, de una droga o de un trago de alcohol, es buscarse un psicólogo que lo atienda o un psiquiatra que lo ayude con su timidez. O intentar mejorar la concentración y el desempeño académico laboral. Les relataba lo que sucedía con algunos compañeros cuando yo estudiaba medicina, ¿verdad? Que tomaban algunos tipos de medicamentos, como les comenté, el metilfenidato Ritalin, para poder pasar la noche en vela y poder estudiar y concentrarse mejor. Pero también les comentaba lo que les sucedió a muchos de ellos al otro día, cuando no reforzaron la dosis, ¿verdad? La ingirieron una sola vez, pasaron la noche estudiando, se aprendieron todo, y a la hora del examen, como ya la sustancia no estaba en sangre, entonces hubo un bloqueo total. Ahora, los factores de riesgo del abuso de medicamentos de prescripción comprenden adicciones a otras sustancias, ¿verdad? Ocurridas en el pasado o en el presente, como ocurre, por ejemplo, con el alcoholismo o con el tabaquismo. A veces la gente dice, ya yo no consumo drogas, pero recuerden que las adicciones son crónicas. Se compensan, pero no se curan. O sea que una vez adicto a una sustancia, usted va a ser adicto para toda la vida. ¿Qué es lo que no puede hacer? Nunca más probar dicha sustancia. Entonces, no prueban esa sustancia, pero buscan otras, sobre todo estas del tipo legal, que les proporcionen el mismo sentido. También cuando hay una historia clínica familiar de problemas de consumo de sustancias, recuerde que el niño, el adolescente es como esponja. Si en la familia hay alguien que consume indiscriminadamente alguna de estas sustancias, el niño crece o el adolescente crece viendo eso y entonces pudiera también, ¿no? Si lo hace, por algo lo hace, yo voy a probar, le gustó el efecto y se mantiene bajo el consumo. Determinadas enfermedades psiquiátricas preexistentes con muchísima frecuencia, a veces se asocian estas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, los trastornos delirantes crónicos, el trastorno bipolar, se pueden asociar al consumo de estas sustancias.
la exposición a la presión social o un entorno social donde existe el consumo de medicamentos. Ojo, porque este cuarto punto con muchísima frecuencia se pone de manifiesto en el ambiente donde hay adolescentes, ¿verdad? Muchas veces estos adolescentes tienen sus grupos y hay algunos que han experimentado con alguna de estas sustancias y entonces presionan al resto del grupo para que pruebe, para que vea lo que se siente, para que vea que te va a gustar, etcétera, etcétera. En el adulto es menos probable. Yo digo, por ejemplo, hay personas adultas que llegan a mi consulta y me dicen, no, imagínense que es que mis amigos me invitan a tomar y yo les digo, pero te apretaron la nariz, pusieron un embudo. No, generalmente el adulto no tiene que estar bajo presión. El adulto es responsable y puede decidir si quiere o no quiere. O sea que no tiene derecho a culpar a nadie. En el caso del adolescente sí, porque el adolescente casi siempre anda en grupo, responde al grupo, tiene que quedar bien con el grupo, porque si no se convierte en el blanco de burla, bromas, etcétera. Y entonces aquí también está la curiosidad propia del adolescente. Entonces con esas presiones y su curiosidad, entonces casi siempre cae. También el fácil acceso a medicamentos de prescripción, porque, o como la presencia de estos medicamentos en el botiquín de la casa. Hay personas que a veces compran medicamentos en exceso para una patología. Les quedó, lo guardan, ¿verdad? O hay personas que dicen, voy a tener esto aquí, lo otro en casa, por si se presenta un problema. Eso es un riesgo. Si usted tiene adolescentes, si usted tiene personas que no son responsables, fácilmente pueden tener acceso a esos medicamentos y pueden hacer un uso indebido de los mismos. Y también la falta de información sobre los medicamentos recetados y su daño potencial. O sea que la gente a veces piensa que porque el médico me lo mandó no hace daño. Entonces, un poco también que hay que educar a la población, hay que educar a las comunidades y que sepan que los medicamentos, aunque sean medicamentos recetados, pueden acarrear daños tanto físicos como psicológicos, ¿verdad? Como es el caso del abuso de estos medicamentos que pueden llevar fácilmente a una adicción. Ahora, algunas personas temen convertirse en adictos a los medicamentos de prescripción porque tienen una enfermedad médica. Por ejemplo, los analgésicos indicados luego de una cirugía. Pero puedes reducir el riesgo siguiendo estrictamente las indicaciones de tu médico sobre cómo tomar los medicamentos. Mira, este párrafo está muy en relación con lo que sucede a menudo en nuestras consultas de psiquiatría. Los pacientes, usted necesariamente tiene que recetarlos y los pacientes a veces no quieren. No, pero yo no quiero porque si me convierto en dependiente, uno tiene que aclararle que no es, el problema no está en que el médico se lo indique y usted se va a volver dependiente. El problema está en que usted, si sigue estrictamente las indicaciones que su médico le da, de cómo lo va a tomar, de cuándo tiene que volver a consulta, de cómo va a ir quitando poco a poco o disminuyendo las dosis para quitar el medicamento, usted no va a tener problemas. Ya les decía, lo malo es cuando usted no tiene ese seguimiento, o cuando usted consume el medicamento sin que nadie se lo haya mandado. Ahora, el abuso de medicamentos con receta puede provocar algunos problemas. Los medicamentos con receta pueden ser muy peligrosos, incluso causar la muerte. Y eso la gente, yo les decía, hay que educar un poco a las personas, a las comunidades para que lo sepan. El hecho de que el medicamento existe en la farmacia y el hecho de que los médicos lo receten, eso no significa que está exento de riesgos. También existen riesgos y eso la gente lo tiene que saber. Que la gente tiene que saber que cuando no utilizan las dosis adecuadas, cuando usted violenta, todos los medicamentos tienen una dosis mínima y una dosis tope. Que cuando usted pasa esa dosis tope, entonces la persona puede caer en una intoxicación y una intoxicación puede ser grave, puede causar hasta la muerte. Cuando se combinan, también hay que explicarle a la gente que todos los medicamentos no se pueden combinar.
Hay medicamentos que unos potencializan el efecto del otro. Entonces, por ejemplo, si usted indica un medicamento a una dosis que es la que lleva y la persona añade otro medicamento que potencializa ese efecto, entonces va a funcionar como que usted le indicó más dosis de la que tenía. Igual que hay otros medicamentos que cuando usted los combina, en vez de potencializar, anula el efecto del medicamento. Por eso, cuando hablaban, creo que era con ustedes, no sé si era con psicopatología 1, yo les decía, los psicólogos no pueden recetar. No pueden recetar porque no tienen los conocimientos sobre los psicofármacos. No es solo saber que para la ansiedad te sirve el alprazolam, eso no es suficiente. Usted tiene que saber reacciones adversas, efectos colaterales, efectos secundarios, una serie de cosas, con qué medicamento usted no lo puede indicar y por qué. O sea que es una cosa mucho más compleja que indicar simplemente un medicamento porque sé que sirve para tal cosa. Igual pasa con otros medicamentos, por ejemplo los antibióticos. No todos los antibióticos causan sus efectos en el lugar preciso donde usted tiene la infección. Usted tiene que buscar o tiene que acudir a un médico, que ese médico le va a decir cuál es exactamente el que puede servirle. Por ejemplo, en las infecciones respiratorias altas, por ejemplo, garganta, nariz, oído, muy bien que funcionan estas penicilinas, ¿verdad? Estas penicilinas. Pero a lo mejor usted cree que la penicilina es el mejor medicamento que existe y lo indica para otra infección, que es incluso a un germen al que ella es resistente, entonces usted no está haciendo nada. No va a salvar al paciente y el paciente probablemente lo que se complique o se muera. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas, que también hay ciertos medicamentos en venta libre y que estos medicamentos que usted no precisa receta, la gente entonces los combina con alcohol o con otras drogas ilegales o recreativas y entonces consiguen el efecto que ellos buscan. Importante esta última parte de la clase, porque todas esas cosas ustedes las tienen que tener presentes, ¿verdad? Las tienen que tener presentes cuando las personas le consultan acerca de medicamentos que pueden estar tomando. Les pregunto, ¿alguna duda? Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podría hacerse si llega un paciente que sea adicto, por así decirlo, al tramadol y quiera él mismo dejarlo? En estos casos, ¿se podría él dejar de tomar de raíz, cortarlo o lo que sea mejor dejarlo progresivamente? Miren, yo no comparto, eso depende del terapeuta. Por ahí sí hay terapeutas que abogan por la disminución de la sustancia tóxica para que los efectos estos que van apareciendo según la va suprimiendo no sean tan marcados. Hay autores que hablan de eso. Yo, en mi caso particular, me parece que nunca va a suceder si la persona hace eso. Claro que también eso está en dependencia de la tolerancia del individuo, está en dependencia de la sintomatología con la que llegue. Yo prefiero que la suspensión del tóxico se haga de inmediato. Y si aparece la abstinencia, bueno, para la abstinencia hay tratamiento. Eso sería la primera parte. Y la segunda parte es iniciar un tratamiento psicoterapéutico, ¿verdad? Que casi siempre estos tratamientos de las adicciones se inician por hacerle consciente los daños que puede producir la sustancia sobre la parte psicológica, sobre la parte física, un poco que sensibilizarlo. A mí me gusta este tipo de tratamiento más que individual, me gusta en grupo, o sea, crear grupos de autoayuda. ¿Y por qué? Porque los mismos testimonios de cada uno que los dan voluntariamente, usted no le tiene que mandar a hablar a nadie. Usted inicia sus sesiones y los pacientes solitos van a ir queriendo conversar, queriendo mostrar sus testimonios y sus problemas. Y todas estas cosas pueden actuar sobre el grupo, ¿verdad? Sobre el grupo, igual que entre ellos mismos prestarse la ayuda.
Casi nunca me gusta tratar una adicción así en consulta. El tratamiento se hace más largo y a veces no se consigue del todo que sea efectivo. El otro día, no sé si era acá, me comentaban los chicos o era en psicopatología 1. Hablábamos sobre esto que usted me está preguntando y me decían, no, en un tratamiento lo que hacen es que le dan menos dosis o algo así de la que acostumbra a consumir, pero de la misma sustancia. Y ellos se reían porque yo les decía, bueno, entonces, ¿cuándo termina cuándo rompe la adicción con esa sustancia? Porque casi nunca va a poderla retirar del todo, porque va a aparecer la abstinencia. Entonces, ¿cuándo termina? Nunca termina ese tratamiento. Por eso yo les digo, en mi caso particular, me gusta suspenderla de una y si aparece la abstinencia, ya sea complicada o sea simple, tratarla y punto. Y ahí apoyar con psicoterapia. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, César. Perdón que estoy en exterior y hay un ruido tremendo. Estaba tratando de seguir la clase pegadito a mi oído, pero porque está muy interesante. Y, bueno, quería comentar algo, pero creo que Giselita fue la que intervino ahorita, creo. Y bueno, yo le comento algo. Nosotros tenemos una comunidad bastante grandecita de pacientes consumidores de aceite de cannabis medicinal. ¿Por qué le comento esto? Yo recibo semanalmente por audio muchos casos de todo tipo de enfermedades, sistema nervioso, autoinmune, de enfermedades catastróficas, de sistema inmunológico, bueno. Entonces el tema, muchas cosas uno va aprendiendo y con la gente que estamos conectados nosotros, que son gente muy conocen del tema, claro. Y son alópatas, pero también conocen el tema herbolario, herbolario, holístico, etcétera. Entonces, lo primero que le podría decir yo a Gisela, por muchos casos de la comunidad, es que la gente, también tenemos el chip alópata. O sea, a ver, en otras comunidades, otras sociedades, en otros estados que tienen salud pública, no solo dirigido a opiáceos o químicos para este tipo de problemas, sino también el tema natural, ¿no? Natural. Por ejemplo, están sustituyendo el tramadol o las benzodiazepinas, o hay otro, quetiapina, etcétera, para el tema del dolor, hablo del dolor, pero no las benzodiazepinas, sino el tramadol en problemas ya complicados. Y eso que dice Gisela es verdad, o sea, esa adicción que crean los opiáceos o que la gente va necesitando cada vez más. Una, porque ahorita la medicina, no la medicina, pero quienes prescriben están solo yéndose a los efectos, o sea, a los síntomas, claro, pero no al origen. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? No va, como usted dice, a la farmacia, a los medicamentos de venta libre, con receta libre, y pues compran esto, lo otro, para calmar un dolor, pero nunca al origen fisiológico, por un lado. Entonces, eso va creando pequeñas adicciones y empiezan a desarrollar medianas y grandes adicciones, y a veces el cóctel de pastillas que nos metemos, seamos de 20, 30, 40 o ya la gente ya de tercera edad, uno no se da cuenta y está tomando pastillas para, como usted dice, para esto, para lo otro, más para la ansiedad, más para la depresión, más para dormir, para despertarse, más para la diabetes y no sé qué. Entonces, muchas se contraponen, como usted dice, y lo que hace es simplemente degradar y complicar el cuadro total. Otra, la intermitencia. Yo digo porque también fui paciente, he ido a terapeutas también y también he estado con psiquiatras, ¿no? Y me han recomendado a mí lo que le llamamos pepas para dormir, pero a veces la gente cree que es simplemente, oh no, me tomo algo para dormir y ya está.
pero hay un desbalance neuroquímico, un desequilibrio neuroquímico que no solo es para bajarle el breaker, llamando de una manera, en la noche, porque el problema sigue de origen. Entonces, la salud pública, las políticas en salud pública nuestras, lo que el médico alópata recomienda a la familia, al familiar del paciente o al paciente directamente, y la intermitencia de este paciente que a veces dice, bueno, ya fui 2, 3 veces a terapia, ya me dieron pastillitas, las próximas las compro en la farmacia, cuando necesite más dosis, pues me compro un poquito más, como usted dice, y ya como que un día me sentí bien y los dejé de tomar. Entonces, esa intermitencia hace que cuando esa recaída, cuando hay esa recaída, ¿no? O ese periodo de abstinencia que se llama muy sutil, las consecuencias o las dosis simplemente aumenten y eso va degradando nuestra salud en todo sentido, psicoemocional, fisiológica, un poquito loco, lo sintetizo así porque le digo de una otra manera, empíricamente conozco por muchísimos casos de cáncer, de artritis, artrosis, de dolores, de migraña, fibromialgia, de niños con discapacidad, con un tipo de discapacidad, problemas de trastornos, etcétera, etcétera, que se manejan de a poquito con fitocannabinoides para ir bajando las dosis de estos tramal, de todas estas pastillas que van destruyéndonos por dentro y la gente desconoce porque es lo que le dice el señor de bata blanca. Yo hablo así, claro, pero también es desconocimiento y falta de política en educación, como se dice, salud preventiva, ¿no? Que no lo tenemos. Prevenir y promover, que la gente no hace mucho caso de eso, pero la prevención y la promoción de salud es menos costosa que curar. Y entonces seguimos inventando medicina y creando más hospitales y más clínicas, porque entonces si viene esta enfermedad o viene la otra, yo tengo para tratar. Pero la medicina de hace algún tiempo te habla de la prevención y promoción de salud. Y eso se logra con educación para la salud en las comunidades. Que la gente conozca, que la gente sepa. También hay algo en contra, ¿verdad? Que cuando uno habla de polifarmacia, o sea, de esa cantidad de medicina que a veces tiene un solo paciente, también no te puedes perder, como digo yo, la medicina en estos tiempos está muy comercial, muy comercial. Entonces están en arreglo con farmacéuticas y demás. Y yo trabajo aquí, hago un arreglo con una farmacia, entonces yo te mando a la gente a comprar allí y yo recibo cierta remuneración. Por eso es que yo cuando a veces hablo en la carrera de medicina, que bueno, ellos se están formando como médicos, yo le digo que al médico nunca le puede faltar el corazón. Si al médico le falta el corazón, ese médico hace lo que tenga que hacer por ganar dinero. Y no es que no nos haga falta el dinero, fíjense. Sí, y para algo estudiamos. Para algo estudiamos. Pero uno no puede poner por encima de las personas, ¿no? De los seres humanos, de ayudar a los seres humanos la parte económica. Porque cuando haces eso, tú mismo los puedes matar. Tú mismo los puedes matar. Lo que la gente no lo sabe. Lo que la gente no lo sabe. Emily quiere decir algo. Sí, doctora, muy buenas tardes. Con respecto a una persona que consume somníferos y luego entra en un periodo de embarazo, ¿tiene que dejarlos o puede seguir consumiéndolos? Mira, Emily, aun cuando los libros lo dicen, pero yo lo ratifico. Yo digo que durante el embarazo, si no tomas ningún medicamento, es mejor. Hay periodos críticos durante el embarazo, como por ejemplo el primer trimestre, que es prácticamente donde se forman los órganos y las partes más complejas de ese ser nuevo. Y yo no recomiendo el uso de ningún medicamento, ninguno. Ninguno durante los periodos críticos, eso que tiene el embarazo. No los recomiendo, porque recuerden que es un ser que está en formación y cualquier agente externo, incluyendo medicamentos,
pueden resultar teratogénicos para ese niño. Y teratogenia implica malformaciones en órganos, sistemas, físicos, etcétera. Entonces, después a veces somos responsables, las mamás que hemos estado consumiendo ciertas sustancias durante el embarazo, de que nos salga un niño con un determinado problema. Con un determinado problema. Y a veces nos estamos rompiendo la cabeza tratando de buscar por qué. No, porque en mi familia no había, porque en la otra familia no había. Y el problema se lo pusimos nosotros mismos, tomándonos un medicamento que no debíamos haber tomado. Hay muchísimas, o sea, que el embarazo trae a veces muchas situaciones de estas de tipo psicológico, y las mujeres embarazadas van a consultas, psicoterapia, hacerles conscientes del periodo en que están atravesando y que por la salud de ese bebé, el consumo de medicamentos tiene que ser mínimo. No digo de psicofármacos, estoy haciendo referencia a todos los medicamentos, porque hay antibióticos que hacen daño, hay antiinflamatorios que hacen daño, que a veces no es directamente sobre el niño, pero por ejemplo hay un medicamento que se utiliza a veces para evitar los partos prematuros, el dietilenglicol, pero fíjate tú que le mandan eso para eso, pero eso puede provocar de todas maneras alteraciones y demás. Entonces, simplemente es mejor cuidarse de una manera natural, como digo yo, cuando estás embarazado, y ya solo si tu obstetra entiende que debes hacer uso de algún medicamento, que sea él el que diga. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, les voy a dar 5 minutitos para que tomen agua, se echen agüita en la cara, y estamos dentro de 5 minutos aquí, hablando otra vez, porque vamos a ver la segunda parte para terminar, que son los trastornos fóbicos de ansiedad. ¿Está bien? Bueno, doctora, está bien. Gracias, 5 minutos. Ya Gracias, doctora. en 5 minutitos estamos hablando de nuevo.